la del Señor. Es una honra estar en su casa, amén. Es una honra poder adorar el nombre del Señor. Ahí donde está, le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo de confirmador. Ellos decían que es un tiempo de orar fervientemente. Es un tiempo de clamar delante del Señor. Es un tiempo de sacar nuestro mejor clamor, ese clamor que sale de lo más profundo del corazón. Amén. Nehemías capítulo 1, verso 4. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Dice: cuando vi estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, y noche, delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra es poderosa, ¿ven? Porque dice que Nehemías estaba sirviendo allí en el palacio del rey. Estaba sirviéndole al rey como copero. Pero dice que en un momento determinado le llega una mala noticia a los oídos de Nehemías. Le llega una mala noticia que quiso venir a desalentarlo. Una mala noticia que dice la palabra del Señor allí en el verso 4, que dice que cuando oyó esas palabras se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Y nos podemos sentir identificados por esta palabra, porque dígame si muchas veces en el diario vivir, así como quizás estamos como Nehemías, sirviendo en el palacio del rey, sirviéndole a nuestro Señor, y muchas veces quizás vienen dardos del enemigo, vienen malas noticias, vienen malas noticias a nuestros oídos, como dice la palabra del Señor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y muchas veces quizás pueden venir malas noticias negativas, a querer apagar nuestra fe, a querer hacer menguar esa oración que Dios nos está pidiendo en este tiempo, ese clamor que Dios nos está pidiendo para esta nueva temporada. Pero qué poderoso, porque dice: me senté y lloré. Nehemías era un siervo de Dios. Nehemías era aquel que le estaba sirviendo al rey, tenía un lugar de honra, tenía un lugar de privilegio, pero también era de carne y hueso como usted y como yo. Porque dice que él se sentó, lloró, hizo duelo. Porque muchas veces sí podemos ser siervos de Cristo, podemos quizás tener dones, ministerios, talentos, pero en ese, que como hombres y mujeres de Dios, nos toca llorar, nos toca derramar lágrimas. Dígame si muchas veces usted no se ha encontrado en dificultades, en adversidades, en pruebas, que le ha hecho derramar lágrimas, que le ha hecho llorar y presentarlo delante de Dios, quizás con la angustia de nuestro corazón, y clamarle y decirle: Señor, líbrame de esta tribulación, líbrame de este proceso. ¿Y sabe qué? Dios nos puede librar, claro que sí. Él es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, pero muchas veces son circunstancias permitidas por Dios, porque quizás nos hagan llorar, porque quizás nos hagan debilitar, porque quizás, como decía Pablo, nuestro hombre exterior parece que se va desgastando, parece que nos quedamos sin fuerza, parece que no, pero hoy en medio del desierto el hombre interior se va renovando, se va haciendo más fuerte, se va multiplicando lo que Dios dijo para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que esta noticia lo hizo llorar a Nehemías, le hizo hacer duelo por algunos días. Dice: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Sí que muchas veces vamos a estar tristes, vamos a estar afligidos. Sí que muchas veces nos va a tocar
llorar en el camino de Dios. Sí que muchas veces nos vamos a sentir que no nos vamos a poder levantar, pero me dice la Biblia que Nehemías se sentó, lloró, hizo vuelo por algunos días, pero que dice después, hay una coma ahí en ese lugar, que dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Yo no sé qué noticia ha venido a tus oídos en este tiempo para quizás desanimarte. Yo no sé qué dardo se ha lanzado en contra de tu vida que quizás te está haciendo derramar lágrimas, quizás te está haciendo debilitar tu fe, pero déjame decirte que este es un tiempo donde quizás sí vas a derramar lágrimas, pero dice la palabra del Señor que Nehemías se levantó y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Muchas veces cuando estamos pasando por momentos de aflicción, nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere ayunar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne sabe, nuestro adversario sabe que hay poder en la oración, nuestro adversario sabe que hay poder cuando su iglesia se levanta a orar y a ayunar. Por eso yo quiero animarte en esta noche, iglesia. Quizás ahí donde estás, quizás te encuentras sin fuerza, pero esta es la noche donde Dios te dice, levántate, tienes que levantar un clamor diferente, tienes que levantar una oración diferente. Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Orar significa hablar, comunicarse con Dios. Gloria a Dios. Y entonces Nehemías aquí dice, oré delante de quién? Del Dios de los cielos. Orar significa hablar. Orar significa comunicarse. Y Dios me decía en este tiempo, ¿delante de quién estás exponiendo tu quebranto? Gloria a Dios. ¿Delante de quién estás exponiendo tu causa en este tiempo? ¿Delante de quién estás rasgando tu corazón? Amén. El hombre no nos puede ayudar. El hombre y la mujer que quizás fue puesto por Dios y no va a poder dar un consejo. Pero aquí la palabra del Señor dice que Nehemías se postró y oró delante del Dios de los cielos, porque solamente Él nos puede ayudar. Porque solamente Él nos puede restaurar. Porque solamente Él nos puede reanimar cuando muchas veces estamos en el suelo. Orar significa hablar, comunicarse. Y Dios me decía, delante de quién estás hablando, delante de quién estás exponiendo tu quebranto, delante de las personas, delante del hombre. Quizás muchas veces buscamos consuelo en los referentes, en los pastores, y no está mal, pero este es un tiempo donde Dios quiere que su iglesia vaya a la intimidad. Muchas veces dependemos de los hombres de Dios, muchas veces dependemos de un consejo, muchas veces dependemos de una palabra, y Dios está queriendo que su pueblo dependa de Dios. Y Dios está queriendo que su iglesia vaya delante de su presencia y le diga, Padre, mira, esta es mi circunstancia, mira, Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy atravesando, y el Dios de los cielos va a atender tu causa, y el Dios de los cielos te va a responder, y el Dios de los cielos va a estar atento a tu clamor. Dios quiere que seamos dependientes de su presencia. Y me digo por mí, muchas veces yo necesitaba un consejo sí o sí del pastor, porque si no, no podía estar. Pero ¿sabe qué? Dios me enseñó a depender de Él. Porque no podemos ser hombres y mujeres que se superen en el reino de Dios si siempre estamos dependiendo de una persona. Si siempre estamos dependiendo de una palabra, si siempre estamos dependiendo de un consejo. No estoy diciendo que eso esté mal, está bien que usted vaya, acuda a los hombres de Dios, pero en un nuevo tiempo, en una nueva temporada, Dios quiere que dependamos de Él solamente. Dios quiere que vayamos a su presencia y le digamos, Señor, si tú no me hablas, yo me muero. Señor, si tú no me guías, yo no me voy a mover. Señor, si tú no me dices lo que tengo que hacer, si tú no me aconsejas, yo no quiero caminar ni a diestra ni a siniestra. Este es un tiempo, iglesia, que Dios muchas veces permite procesos en nuestras vidas de soledad, procesos en nuestras vidas donde nos toca encontrarnos solos, pero no te preocupes, no se desaliente tu corazón, no te enojes contra tu hermano, contra tu líder, contra tu pastor, no te enojes
Necesitamos ir a su presencia. Dice, y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías estaba ahí en el palacio, estaba en el reino. Tranquilamente le podría haber ido al rey y decirle, ya rey, necesito un recurso. Necesito que tú hagas algo, necesito ir a Judá ya a reconstruir lo que se rompió, pero no, Nehemías no vemos en ningún momento que hace eso. Más adelante vamos a ver que este Nehemías iba a Judá y el rey se lo permite, pero el rey le propone que él vaya a Judá. Nunca vemos que Nehemías acude con una necesidad al rey, sino que vemos que siempre Nehemías va a la presencia de Dios. Va a la presencia de Dios porque ahí está todo lo que el hombre y la mujer de Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. Diga conmigo, el pacto. Mire, Nehemías sabía delante de quién estaba clamando. Nehemías sabía delante de quién se estaba presentando, porque empieza a describir a Dios y le dice, te ruego, Dios de los cielos, que tú eres fuerte, yo sé que tú eres grande y temible y que guarda el pacto. Wow. Mira lo que Teresa no va a decir de Dios es un Dios de pacto. Miren, muchas veces nosotros los hombres y las mujeres podemos prometer algo, el otro día olvidarnos, no cumplirlo. Pero Dios no es como nosotros. Dios cuando te promete algo lo cumple. Dios cuando hace un voto, un pacto con el hombre y con la mujer, lo cumple. Por eso Nehemías sabía delante de quién estaba exponiendo su dolor, delante de quién estaba exponiendo su causa, delante de quién se estaba presentando. Le digo, yo sé que tú eres un Dios que guarda el pacto. ¿Qué es lo que Dios te prometió, iglesia, en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te prometió hace temporadas pasadas, hace años atrás? Quizás hoy no lo ves, quizás mañana tampoco lo vas a ver, pero déjame decirte que los tiempos de Dios son perfectos. Déjame decirte que quizás los hombres mentimos, quizás los hombres nos olvidamos de lo que prometemos, pero a mí la palabra del Señor me dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Él no mintió cuando te dijo que tú en tu casa le servirías. Él no te mintió cuando dijo que te ibas a ser un ministro del Evangelio. Él no te mintió cuando dijo que iba a restaurar tu casa y tu hogar. Pero muchas veces hace falta que llamemos la atención de Dios y nos presentemos delante del Señor como lo hizo Nehemías. Que le digo, Señor, yo sé que tú eres un Dios de pacto. Yo sé que tú eres un Dios que guarda el pacto, la promesa que hizo para mí en mi vida. Que dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dice, esté atento tu oído, el versículo 6, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que ahora delante de mí, noche y día, por los hijos de Israel, tu siervo. Miren, Nehemías sabía cómo llamar la atención del maestro. Nehemías sabía cómo presentarse delante de Dios, porque él empieza a orar en estos versículos que estábamos leyendo. Y dice, confieso los pecados de los hijos de Israel. Y en el verso 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Nehemías sabía cómo hacer una oración que abriera los cielos. Miren, no es más poderosa ni menos poderosa la oración que uno hace quizás gritando, la oración que uno quizás hace soltando la palabra del Señor, pero sí es algo poderoso. Sí, también es algo tremendo cuando nos presentamos delante de Dios reconociendo. Es algo tremendo que abre los cielos. Es algo tremendo que toca el corazón de Dios cuando nosotros nos presentamos reconociéndonos tal cual somos delante de su presencia. Por eso es que hay una parábola del fariseo y del publicano. Usted la conoce. El fariseo oraba solamente para exaltarse delante de la gente que estaba en el templo. El fariseo decía, gracias Señor te doy, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo. Pero dice que el publicano estaba ahí, ni siquiera se animaba a levantar su cabeza, sino que solamente golpeaba su pecho y decía, ten misericordia de mí. Sé propicio
fariseo quería reconocerse delante de los hombres para que lo alaben, para que lo exalten. Por eso, iglesia, en este tiempo, ¿sabe qué es lo mejor? Ser como aquel publicano. Ser aquí como dice la palabra de Dios, que Nehemías dijo: sí, Señor, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Sí, Señor, nos hemos corrompido en gran manera, pero te pido que nos limpie, te pido que nos santifique, porque Nehemías sabía que Dios era un Dios de pacto. Amén. Porque dice en el versículo 8, él empieza a recordarle las promesas al Señor. Y dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías tenía bien en claro la promesa del Señor. Por eso que en el versículo 8 le dice: Señor, acuérdate, tú le diste una palabra a Moisés y le dijiste que si nosotros pecábamos nos ibas a dispersar para los pueblos, pero también le dijiste a Moisés que si nos volvíamos a ti de todo corazón, también le dijiste a Moisés que si guardábamos tus mandamientos, tú en un momento nos ibas a recoger. Dice: de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sabe qué, iglesia? Hay poder en la oración. ¿Cuánto dice amén? Esta es la oración que Nehemías hace delante de Dios. Y lo fundamental que Dios me remarca en esta palabra es que dice: y confieso los pecados, el extremo nos hemos corrompido. Él se reconoce delante del Señor. Él le dice: Señor, esta es nuestra realidad. Nehemías sabía que delante de Dios no podía esconder nada. Nehemías sabía que si se presentaba con un corazón desnudo ante la presencia del Señor, podía tocar el corazón del Maestro, podía tocar el corazón de Dios, porque sabía que el Dios que él estaba sirviendo era un Dios misericordioso. Era un Dios que amaba perdonar a su pueblo. Entonces, iglesia, yo te animo con esta palabra y te recuerdo que el Dios que tú estás sirviendo es un Dios de pacto, es un Dios que levanta a sus hijos aún cuando están en el polvo. Aún dice que Nehemías andaba haciendo duelo en ese momento, pero cuando él empezó a recordar las promesas de Dios, pero cuando él empezó a recordar que el Dios que le estaba sirviendo no era cualquier Dios, era un Dios grande, era un Dios fuerte, era un Dios que guardaba el pacto, dice que él se puso de pie. Y más adelante vamos a ver que él va a jurar, a reconstruir, a reedificar lo que se había arruinado. Este es un tiempo que, como decían los siervos también en este lugar, es un tiempo de levantar un clamor diferente. Es un tiempo de presentarnos delante de Dios y decirle: sí, Señor, he pecado. Quizás he hecho esto mal delante de ti. Quizás en este área me olvidé de reedificar este muro. Quizás mi altar estaba arruinado, pero en esta hora me presento delante de ti, no como aquel fariseo, sino como aquel publicano que se golpeaba el pecho y halló gracia delante del Señor. ¿Cuánto me dicen amén? Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, del verso 5. Dice que aunque Nehemías estaba afligido, como recién estábamos leyendo, que él lloró, que hizo duelo, aunque Nehemías estaba pasando por un momento difícil, porque estaba en los sepulcros también de su padre, aunque Nehemías quizás estaba en duelo, aunque Nehemías estaba en lamento, aunque Nehemías estaba llorando, él siguió sirviendo al rey. Él siguió siendo copero del rey. Porque aquellos que han sido llamados en este tiempo a servirle a Dios, nada nos puede detener. Mira lo que tenés a lograr y decirle: nada nos puede detener. Nehemías estaba pasando por un momento difícil, claro que sí. Nehemías se le había llorado, sí. Nehemías estaba en duelo y lamento, sí. Pero nada detuvo su servicio al rey. Pero nada detuvo seguir sirviéndole al rey, seguir estando en el palacio y dar lo mejor de él, y dar su mejor servicio con excelencia. Esto va para los ministros, para aquellos que le están sirviendo al Señor.
Y no es como el hombre, no es como usted, no es como yo, que quizás nos olvidamos de las cosas. No, en su libro están escritas todas las cosas. En su libro están escritas cada lágrima que usted derramó. Como dijo David, no están ellas escritas en tu libro. Por mis lágrimas en tu reloj. ¿Sabe? Un día el pastor predicaba y él dijo, esas lágrimas un día estuvieron en tu redoma, esas lágrimas que un día fueron derramadas por tu rostro, esas lágrimas que un día fueron derramadas están en tu redoma. ¿Y saben qué es lo más poderoso de eso? Esas lágrimas no van a quedar solamente como lágrimas que pasaron, no, esas lágrimas están en la redoma del Señor. ¿Y saben qué es lo poderoso de esto? Que esas lágrimas un día se van a convertir en aceite. Y esas lágrimas que un día quizás te dolieron, esas lágrimas y esos procesos que has tenido que atravesar, que quizás nadie conoció, esos procesos que has tenido que atravesar, quizás has sufrido injusticia, quizás has sufrido cosas que quizás tú no has hecho, pero te han acusado. Quédate tranquilo, ¿sabes por qué? Porque esas lágrimas se van a convertir en aceite y se van a derramar sobre tu cabeza. Y se van a derramar sobre tu cabeza. Entonces, cuando crees a que estás en el apuro, gozate. Y cómo lloramos, ¿no? Por el proceso, por la adversidad, porque el llamado tenemos que pagar un precio. Y que dice que no hay que pagar un precio es mentira. Sí, Jesús pagó el precio allí en la cruz del Calvario, pero la unción no es gratis. Por eso que la palabra de las 10 vírgenes, cuando 5 se quedaron sin aceite, la otra que sí tenían aceite, le dijeron, si nosotros le damos a ustedes, nos vamos a quedar sin aceite nosotras, más bien vayan a los que venden. ¿Qué quiere decir? Que el aceite tiene un precio, que el aceite tiene un costo. Así es la unción, tenemos que pagar un precio, y ese precio es muchas veces derramar lágrimas, y ese precio es que muchas veces se levanten en contra de nosotros, y ese precio es que muchas veces suframos injusticia en el reino de los cielos, pero te tienes que alegrar, iglesia, en esta noche. No sé cuál es el proceso y la adversidad que quizás estás pasando, pero hoy Dios viene a decirte, alégrate y gózate. No temas, porque si muchas lágrimas se están derramando en tu intimidad, porque si muchas lágrimas se están derramando ahí en tu soledad, mayor va a ser la cantidad de aceite que hoy día va a caer sobre tu cabeza. ¿Cuánto dicen amén? Recuérdese a auto y que oro. Dice su palabra, con regocijo van a cosechar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos que Nehemías siguió sirviéndole al rey. Y en un momento, cuando él va a servirle de copero al rey, dice que el rey lo ve triste a Nehemías, ve su semblante triste. Entonces el rey le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y acompáñenme ahí en el libro de Nehemías, donde estamos, en el capítulo 2, verso 5, donde ahí el rey más atrás le pregunta qué es lo que necesitaba Nehemías, y en el verso 5 Nehemías le responde y le dice, si te place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Ahí cuando el rey le pregunta qué es lo que necesitaba Nehemías, qué es lo que quería, él le pidió, le dijo, si le place, oh rey, si yo he hallado gracia delante de ti, te pido que me envíes a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este Nehemías es el mismo que había llorado, pero aquí en el capítulo siguiente es el mismo que estaba con ánimo para reedificar los sepulcros, para reedificar lo que se había roto, para reedificar lo que se había dañado. Y Dios me preguntaba, ¿qué es lo que tienes que reedificar en este tiempo? Nehemías tenía que ir a reedificar en otra ciudad, no la de Elisa. Pero Dios nos pregunta, ¿qué es lo que tú tienes que reedificar? Y Dios me decía, quizás tienes que reedificar tu altar, tu casa. Ese es nuestro mayor ministerio y nuestro primer
el ministerio. Tu matrimonio, tu ministerio, ¿qué es lo que tienes que reedificar en este tiempo? Esa fe que quizás se ha dañado a causa de las adversidades. Quizás antes que creías a Dios ibas hacia adelante con la fe, con la autoridad que el Señor te había entregado. Pero quizás a pesar de las dificultades, quizás al pasar adversidades en el reino de Dios, quizás se ha dañado tu fe. Quizás se ha dañado que aquello que tú creías con fervencia, hoy no lo puedes creer, hoy no puedes visualizar quizás lo que Dios te dijo. Bueno, eso es lo que hoy nosotros tenemos que reedificar. Eso es lo que hoy Dios nos dice: levántate. Tienes que volver a tomar tu lugar. Si quizás se había dañado el altar, donde antes descendía la presencia de Dios, nuestro altar ahí donde la llama tiene que mantenerse encendida. Quizás se dañó eso. Bueno, esta es la noche donde tenemos que reedificar. ¿Cuántos se van a levantar como Nehemías en esta noche? Y decirle: Señor, yo quiero reedificar los muros. Y decirle: Señor, yo quiero reedificar esto que se rompió en mí. Señor, yo quiero reedificar esto que se había caído, porque sabes, hasta dice que más adelante, un capítulo más adelante, donde estaban los muros destruidos, dice que por ahí se metían los enemigos. Dice que por ahí se metían los adversarios. Y estos son los puntos que Dios me decía que la iglesia tiene que reedificar: el altar, la casa, el matrimonio, el ministerio. Si quizás en tu matrimonio hay muros que se rompieron, en tus hijos, entre tu familia, en tu casa, si hay muros que quizás se derrumbaron o están a la mitad, o están ahí en el suelo, por ahí entra el adversario, por ahí entra el enemigo. Pero a mí la palabra del Señor me dice que el diablo va a venir por un camino, pero por 7 va a tener que huir. Por 7 va a tener que huir, porque los hijos del Señor se levantan a reedificar los muros para que el adversario no tenga arte ni parte. ¿Cuántos dicen amén? El adversario no tiene autoridad. Eso fue vencido en la cruz del Calvario. Pero si nosotros dejamos que esos muros estén ahí a la mitad, le damos la legalidad al diablo para que se meta. Él no es como Dios, Él no es un caballero, no le va a preguntar si quieres que Él se meta en tu casa, en tu ministerio, en tu vida, no te va a preguntar, Él se va a meter. Y quizás en este tiempo estaba sufriendo, quizás el diablo haga desastre, quizás estaba sufriendo que el diablo haga caos en tu vida, en tu ministerio, en tu salud. Pero esta es la noche donde tienes que levantar los muros que se habían caído, donde tienes que reedificar lo que se había roto, para que el diablo no haya cabida en tu ministerio, en tu casa, en tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso, porque ahí cuando Nehemías, en el versículo 5 que estábamos leyendo, le pide, pero el día Judá a reedificar, el rey le concedió lo que él estaba pidiendo. Pero no solamente eso, acompáñenme en el verso 9 del mismo capítulo. El verso 9 dice: miren luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Wow, qué poderoso. No solamente que recibió la autorización del rey, no solamente que recibió el ok del rey, sino que dice que cuando estaba del otro lado del río, cuando los gobernadores estaban ahí, ¿qué hizo? Le dio las cartas que el rey le había dado. Para que él vaya a reedificar los muros de Judá, para que él vaya a reedificar lo que se había roto en esa ciudad. Y qué poderoso, porque me decía el Señor a través de esta palabra, que cuando hay un Nehemías que se levanta con ánimo pronto a querer activar en el reino de los cielos, cuando hay un Nehemías que se levanta con ánimo para reedificar lo que se había roto, lo que se había dañado, van a haber gobernadores hablando en el mundo espiritual que se van a querer oponer a que tú reedifiques. Hay gobernadores en el mundo espiritual que se van a querer oponer a tu crecimiento. Pero dice que cuando él tenía que
va a caer toda la cabeza. Pero no hables de lo que se levantaron en tu contra. No hables tanto de lo que dijeron de vos. Habla de lo que el Señor te prometió. Habla de las cartas que tienes en tu mano. ¿Cuánto dicen amén? Y no termina ahí. Algo más poderoso. Llega un punto y dice: y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Capitanes del ejército celestial y gente de caballo. No solamente el Señor te va a dar cartas en tu mano, sino que Él también va a enviar capitanes del ejército celestial, carro de Israel y su gente de a caballo en contra de usted. Entonces, cuando tomamos esta palabra, podemos entender que no hay oponente delante del Rey de Reyes. No entendemos que no hay oponente delante del Señor de los señores. Crean que tenés esa manera de decir: este no es un tiempo de estancarte. Este no es un tiempo de detenerte. Si Nehemías se detenía ahí en la frontera, ahí donde estaba el río, y se quedaba discutiendo con los gobernadores, y se quedaba explicándole que él no quería hacer nada malo, solamente quería reedificar los muros. Y si él se quedaba ahí hablando y discutiendo y diciendo, se le pasa temporada. Y muchas veces se nos pasan temporadas, se nos pasan meses, se nos pasa lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque nos quedamos dando explicaciones. Solamente tienes que caminar confiando que el Rey va a enviar a tu lado capitana del ejército y gente de a caballo. ¿Cuándo dice la ley? Ya después de sacar una turno, ¿qué tiene tu nombre? El Señor ha hablado en esta noche. Él me ha ministrado a través de esta palabra. Y muchas veces Dios nos confronta. Y muchas veces Dios nos habla. Porque siempre nosotros tendemos a detenernos. Porque siempre tendemos a querer defendernos por nosotros mismos. No deja que la justicia de Dios actúe. Cuando uno quiere saltar a defender su propio nombre, anulamos la justicia de Dios. Anulamos lo que Dios quiere defendernos. Anulamos lo que Dios quiere hacer. Pero cuando entendemos que no es con ejército, cuando entendemos que no es con fuerza, cuando entendemos que no es con lo que nosotros tenemos, sino con el Santo Espíritu de Dios, Él empieza a orar. Él empieza a trabajar aún en el medio del silencio. Por eso, iglesia, yo en esta noche te animo con esta palabra. No te detengas tanto a lo que se levanta en tu contra. Haga así. Ya pasó. Amén. Haga. Ya está. Ya pasó. Si van a hablar, bueno, alguien que hable. No te detengas tanto en eso. No es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que avance hacia la próxima temporada. Usted puede levantar su mano al cielo en esta noche y decir: yo no me voy a detener. Yo no me voy a quedar estancado en esto. Yo no me voy a detener en lo que dijeron, en lo que no dijeron. No. Yo voy a avanzar. Porque el día de él es avanzar. Anda y carne. El día de él fluye la sangre del Espíritu Santo de mi Padre Celestial. Y en ese ADN no está estancarse, no está detenerse, no está desenfocarse. Porque no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. El fuego, entiende que usted está delante, haciendo lo que quiere para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? No le puede dar ese tipo de guerra al Señor. Se quiere levantando guerrera en este tiempo. Sacúdanse en esta noche del Espíritu. Sacúdanse en esta noche. Diga: yo no me voy a detener ante las circunstancias. Moisés no se detuvo cuando vio un mar gigante a su alrededor. ¿Sabe lo que hizo? Fue poner el pie y las aguas se abrieron. Extender la vara y las mares se abrieron. No se detenga, siga avanzando. Y si hay guardián delante de ti, van a caer y lo vas a acercar la cabeza. Y si hay mares delante de ti, vas a extender la vara. El mar se va a abrir y tú vas a pasar de este lado y seco. ¿Cuándo venceré? Aleluya. Porque todo el campo es el Señor.